primer ejercicio, triángulo equilátero. Como siempre, se empieza con un margen de 1 centímetro a cada lado. Bien. Averiguamos en primer lugar la mitad del rectángulo que estamos ocupando. Es decir, si esto mide 10,5 centímetros, pues la mitad es 5,2 y medio. Ahí. Y ponemos, si el triángulo equilátero del lado AB va a medir 6 centímetros, pues ponemos a cada lado del centro la mitad. Es decir, 3 hacia un lado y 3 hacia el otro. Y así tenemos aquí A y aquí tenemos B. Podemos eliminar lo que nos sobra por los lados, así que podemos borrar todo lo que está a la derecha de B y todo lo que está a la izquierda de A. Y a partir de ahí, con nuestro compás, haciendo el centro en B y abriendo el compás hasta A, trazamos un arco y repetimos el proceso desde A. Y ahí tenemos el punto C. Aquí tenemos el punto C. Entonces, si unimos A, B, C, ya tenemos nuestro triángulo equilátero. Bien, eso sería el primer ejercicio. El ejercicio número 2, como ya hemos visto en clase, es la construcción de un triángulo rectángulo, el Right Angle Triangle, en el que el lado AB mide 7 centímetros, el ángulo A tiene 90 grados y el lado BC mide 8 centímetros. Ya sabemos, bueno, para empezar volvemos a repetir lo que en todos. Trazamos a 1 centímetro del margen inferior, trazamos la base de nuestro triángulo. Aquí tenemos 1 centímetro y 1 centímetro. Y lo uno. Y ahí tengo la base de mi rectángulo, perdón, de mi triángulo rectángulo. Para que esté centrado, vamos a averiguar el centro del espacio de trabajo. Tenemos que el espacio en mi caso, mide 10,5, por tanto la mitad es 5,2 y medio. Entonces, para que el segmento AB de 7 centímetros esté centrado, tengo que poner hacia la izquierda la mitad y hacia la derecha la otra mitad. Como son 7 centímetros, pues pongo hacia la izquierda 3 centímetros y medio y hacia la derecha marco en el 7. Y así tengo A y B. Bien, esto ya lo sabemos porque lo hemos hecho muchas veces. Ahora elimino todo lo que me sobra. Bien, y continúo. Muy importante la limpieza. Ahora, un triángulo rectángulo es lo que vamos a dibujar, es decir, es un triángulo que uno de sus ángulos es un ángulo recto. Entonces, como aquí dice que el ángulo A tiene 90 grados, pues ahí es donde yo voy a colocar mi cartabón o mi escuadra para dibujar los 90 grados. Así. Vale. Una vez que tenemos los 90 grados, ¿qué más datos nos dan? Porque no sabemos todavía el lado AC, no sabemos, en los datos no sabemos qué longitud tiene, pero sí sabemos que el lado BC
es decir, el lado que va a ir aquí, la hipotenusa, el lado más grande del triángulo rectángulo, mide 8 centímetros a partir de B. Entonces, para eso, lo que hago es, cojo mi regla, pongo el compás en el 0 y abro hasta el 8, así que se vea bien. Eso es. Aquí tenemos entonces una apertura de 8 centímetros, pues haciendo centro en C, trazo el arco y aquí, justo debajo de los datos, tengo el punto C. Como podéis comprobar, bueno, una vez que lo unamos, cojo B y C, lo uno y podemos comprobar que el lado BC mide 8 centímetros, el lado AB mide 7 centímetros y aquí tenemos un ángulo recto de 90 grados. ¿Vale? Muy bien. Eso sería el ejercicio. Bien. Seguimos con el ejercicio número 3. Vamos a construir un triángulo rectángulo, en inglés isosceles triangle, en el que el lado AB, que es el desigual, mide 4 centímetros y los otros dos lados, BC y AC, miden 6 centímetros. Un triángulo isósceles es un triángulo en el que uno de sus lados es desigual y los otros dos son iguales. Pues esto se va a realizar, este ejercicio se va a realizar igual, muy parecido al que hicimos en el primer caso, en el triángulo equilátero. En primer lugar, como en los dos ejercicios anteriores, voy a trazar 1 centímetro de margen y lo uno. Vale. Ahora, de nuevo busco el centro, recordamos, tenía 10,5, pues 5,2,5. Y ahí estaría el centro del triángulo. Como el segmento AB mide 4 centímetros, pues la mitad hacia la izquierda y la mitad hacia la derecha. 2 centímetros hacia la izquierda, 2 centímetros hacia la derecha. Aquí tendríamos A y aquí tendríamos B. Vamos a borrar el resto para no confundirnos. Muy importante la limpieza. Y ahora cojo la regla, cojo el compás y abro el compás 6 centímetros, ¿vale? Desde el cero hasta el 6. Eso es. Tenemos que desde el 6 hasta el 0, un poquito más. Ahí está. Tenemos una amplitud de 6 centímetros, pues partiendo de B, hago una marca y partiendo de A,
hago otra marca. Y listo. Pues entonces, en donde se cruzan los dos arcos, tendríamos el punto C. 1, C con A y B con C. Y aquí tengo un triángulo isósceles en el que el lado AB, que es el desigual, mide 4 centímetros y el lado BC y AC, que son los desiguales, miden 6 centímetros. Muy bien. Siguiente ejercicio. Bien, este es el ejercicio número 4, en el que vamos a construir un triángulo escaleno en el que uno de los ángulos tiene 30 grados, ¿vale? En inglés, scalene triangle 30 degrees. AB, el lado AB, que es la base, va a tener 7 centímetros, como en el segundo caso. Y el ángulo A va a tener 30 grados. El lado BC le vamos a poner 4 centímetros. Bien, pues de nuevo volvemos a repetir el proceso. Vamos a dar 1 centímetro de margen. Marco 1 y marco 1. Después unimos. Uy, aquí se me da un poquito el lápiz. Vale. Para poner el triángulo centrado, de nuevo, averiguo el centro de esa línea, el centro del rectángulo donde estoy trabajando, y hacia la izquierda pongo la mitad del segmento de base y hacia la derecha la otra mitad. Es decir, si el segmento de base era AB de 7 centímetros, pues pongo 3,5 hacia la izquierda y 3,5 hacia la derecha. Y aquí tengo A y aquí tengo B. Vamos a limpiar un poquito hacia la izquierda y hacia la derecha para no confundirnos. Vale, entonces, el siguiente dato que se nos da es que el ángulo A mide 30 grados de apertura. ¿Cómo puedo encontrar 30 grados? Pues bueno, a ver si consigo sacarlo. Esto es nuestro cartabón. El lado más afilado, recordamos que tiene 30 grados, porque este ángulo tiene 90, este ángulo tiene 60 y el más afilado de los tres tiene 30 grados. Entonces lo único que tengo que hacer es colocar el cartabón encima del segmento AB. Lo voy a desplazar un poquito porque como tengo la punta un poquito estropeada del cartabón, para que no me moleste, y pongo la regla de esta manera que coincide perfectamente con el punto A, y desde ahí trazo una semirrecta aproximadamente así, que tiene 30 grados. Este ángulo tiene 30 grados, el ángulo A tiene 30 grados. ¿Qué me queda entonces que dibujar? El lado BC, que debería estar aquí, con alguna inclinación, porque no la sé todavía, que tiene 4 centímetros de longitud. Pues cojo mi regla, de nuevo repetimos el mismo proceso que estamos repitiendo. Abro, pincho en el 0 y abro hasta el 4, es decir, bueno, mejor dicho, cierro hasta el 4. Aquí tenemos 4 centímetros, hago centro en B y trazo un arco hasta que me corte a la semirrecta que había dibujado en C. Este puntito de aquí es C. Me ha salido casi recto el triángulo, no era mi intención. Eso no tiene importancia. Lo importante es que
este ángulo tiene que tener 30 grados, ¿vale? Y con eso hemos terminado el ejercicio número 4. Bueno, el ejercicio número 5 va a ser un cuadrado inscrito en una circunferencia. En inglés, square, cuadrado, square. Vamos a dibujar una circunferencia cuyo radio va a tener 3 centímetros. Esto lo hemos hecho muchas veces ya en la clase. Para poner la circunferencia en el centro, lo que tengo que hacer es buscar el centro del rectángulo. Y la forma más rápida de buscar el centro del rectángulo es trazar dos diagonales. Donde esas dos diagonales se cortan, tenemos el centro del rectángulo. Aquí, en ese punto de corte, tenemos O, que será el centro de la circunferencia. Vamos a borrar un poquito para que no nos confunda. Bien, ahora vamos a trazar a partir de ahí. Uy, me he metido en otro rectángulo. A partir de ahí vamos a trazar una circunferencia que tenga 3 centímetros de radio. Así que tengo que coger, ahí estamos, 3 centímetros de apertura de compás. Hago centro en A y trazo la circunferencia. Se me engancha con el trípode. Vale, pues entonces lo voy a hacer desde aquí. Así no se coge el compás, pero no me permite el trípode. Voy a separarlo un poquito. Ahora, ya tengo mi circunferencia. Entonces, el primer paso, bueno, el segundo paso va a ser trazar dos diámetros que sean perpendiculares entre sí, es decir, que formen 90 grados. Para ello lo que voy a hacer es, pasando por el centro y teniendo en cuenta que este lado de la escuadra esté perfectamente superpuesto sobre el margen, voy a trazar un diámetro que va a formar aquí 90 grados con el margen, ¿vale? Y lo mismo lo voy a hacer desde el lado izquierdo o desde el lado derecho, como prefiráis. Pasando por el centro y perfectamente perpendicular a este lado, vamos a trazar el otro diámetro. Esos dos diámetros perpendiculares nos van a dar A, B, C y D. Y con esos cuatro, pues ya tengo yo, solo tengo que unir. Y ya tendría hecho mi cuadrado perfecto que está inscrito en esta circunferencia. 1, 2, 3 y 4. Ahí está, perfecto. Vale, el ejercicio número 6 es el rombo, rhombus en inglés. Para hacer este ejercicio nos van a dar dos datos. El primero es la diagonal AC va a tener 7 centímetros y el lado del rombo va a tener 4 centímetros. Recordemos, el rombo tiene sus diagonales formando 90 grados y tiene sus cuatro lados iguales. Me va a salir algo parecido a esto. Un rombo puede tener esa orientación o puede tener la que sea. Puede tener esta orientación, que es como lo hemos visto en clase, pero estos dos ángulos siempre van a formar 90 grados. Así que vamos a dibujarlo. Voy a borrar esto para que no nos moleste y como vamos a hacerlo, esta vez no lo vamos a hacer a 1 centímetro del margen, lo que vamos a hacerlo es justo a la mitad. Así que yo tengo un espacio que me va a medir 7,4 centímetros, así que la mitad es 3,5, 3,7. 3,7 aquí y 3,7 en el otro lado, para que esté perfectamente horizontal. Y
1. La mitad, vamos a centrarlo, así que la mitad de mi cuadrado, que son 10,4, son 5,7. Perdón. No, 5,2, perdón. 5,2. Ahí. Y ahí tendríamos el centro del rombo. ¿Qué pasa con las diagonales, como he dicho? Que son perpendiculares. Así que tengo que trazar una perpendicular que me va a incluir la otra diagonal. Esa perpendicular tiene que formar 90 grados con el margen para que estas dos diagonales formen, ¿lo veis? 90 grados perfectos. Bien, pues ya tenemos que la diagonal menor va a ser esta y la diagonal mayor va a ser esta. La diagonal mayor mide 7 centímetros, así que vamos a poner 3,5 hacia la izquierda y aquí tenemos A y a partir de ahí vamos a poner los 7 y tenemos C, ahí, 3,5 centímetros a un lado y 3,5 centímetros al otro. Tenemos ya la diagonal mayor de el rombo ahí, perfectamente centrada en nuestro espacio de trabajo. Entonces, como el otro dato que tengo es que el lado mide 4 centímetros, lo que tengo que hacer es coger mi regla, coger mi compás, ponerlo en el 4 o en el 0 y abrirlo hasta el 0 o hasta el 4, dependiendo de dónde empecemos. Vale, yo tengo aquí una apertura de compás de 4 centímetros, que eso va a ser el lado. Entonces, haciendo centro en C, ahí hago una marca hacia este lado, ahí, y hago otra marca hacia este lado. Podemos comprobar que desde A, si hago otra marca, me coincide perfectamente con esas dos marcas que he hecho, porque las líneas que yo he dibujado son perpendiculares. Entonces, lo que tengo que hacer es el punto B que me ha salido aquí y el punto D que me ha salido ahí, A, B, C, D, en mi rombo. Tengo que unir B con A, B con C, C con D, y D con A. Y ahí tenemos nuestro rombo, cuya diagonal mayor mide 7 centímetros y los lados, el lado A, el lado B, el lado C y el lado D, miden 4 centímetros. Vale. El ejercicio número 7, que en algunas clases pues lo hemos adelantado y lo hemos puesto el número 6, pero no tiene ninguna importancia el orden de los ejercicios, es el rectángulo. En inglés, rectangle, porque tiene un ángulo recto, ¿vale? Angle, right angle. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, este rectángulo, que no lo he dicho, va a estar inscrito en una circunferencia, igual que el ejercicio que hemos hecho del cuadrado. Para ello, lo único que tengo que hacer es averiguar de nuevo el centro del espacio de trabajo, que lo tenemos aquí, y de nuevo vamos a hacer una circunferencia de radio 3 centímetros. Entonces, cojo mis 3 centímetros y abro el compás 3 centímetros, exactamente, ahí. Y ahora hago centro en O y trazo mi circunferencia. Vale, la circunferencia. Y ahora lo que vamos a hacer es trazar en primer lugar, perdón, no he puesto el dato, el lado A, B
del rectángulo tiene que medir también 3 centímetros. Ahora, el primer paso es dibujar un diámetro, es decir, una recta, un segmento que vaya desde un punto a otro de la circunferencia pasando por el centro, que sea perpendicular al borde del papel. Para ello la mejor forma de hacerlo es poner mi regla, aquí la tenemos, en este lado tenemos la regla apoyada completamente en el borde del papel y apoyo sobre ella mi escuadra o mi cartabón, en este caso el cartabón, aunque no se vea bien, y trazo la recta que pase por el centro. Eso me va a dar la diagonal AC. Ahora, como hemos dicho, ya tenía 3 centímetros abiertos de haber construido la circunferencia, y el lado AB va a ser de 3 centímetros. AB mide 3 centímetros. Entonces, si hago esa marca aquí, aquí tenemos el punto B, que mide 3 centímetros. Estamos dibujando un rectángulo así, inclinado de esta forma. Entonces, el lado AB va a ser igual que el lado CD. Entonces, esta medida va a ser igual que esta medida. Pues lo mismo que he hecho desde A hasta B, obteniendo el lado AB del rectángulo, pues lo voy a hacer con C. A partir de C hacia abajo, voy a coger mi compás con una apertura de 3 centímetros y voy a trazar esa marquita ahí. Esa marquita me va a dar D. Si uno ve con C, nos damos cuenta que ahí se forma perfectamente 90 grados, ¿lo veis? Y uno el lado D con A, que también forma 90 grados, y el lado C con D, que también forman 90 grados. Y aquí tenemos nuestro rectángulo que está inscrito en una circunferencia de 3 centímetros de radio y con el lado AB que mide 3 centímetros. Bien, pasamos a la actividad, al ejercicio número 8, en el que vamos a dibujar un trapecio rectángulo, right angle trapezium, en el que el lado AD, la base mayor, va a medir 7 centímetros. El ángulo A va a ser el ángulo que tiene 90 grados. El lado AB tendrá 4 centímetros y el lado CD tendrá 5,5. Vamos a ver cómo se representa eso. Si tenemos aquí un trapecio, este ángulo y por tanto este también van a tener 90 grados. Estamos diciendo que este es el ángulo A y este es el lado D. AD va a tener 7 centímetros, AB, que es hacia arriba, B está aquí, este lado de aquí va a tener 4 centímetros, lo pone aquí, AB 4 centímetros, y el lado este, que no sabemos qué inclinación tiene, el lado CD, vamos a tener con 5 centímetros y medio. Bien, vamos a ver cómo hacemos eso. Pues como en casos anteriores, vamos a utilizar un margen de 1 centímetro con respecto al margen inferior, para que nos salga lo más limpio posible. Y ahora unimos, bien, y ya tenemos esa línea de base, bueno, ese segmento de base en el que se va a encontrar AB. El lado AB mide 7 centímetros y tiene que estar centrado, así que de nuevo, como hemos hecho en ejercicios anteriores, buscamos 5,2,5, que va a ser el centro del espacio de trabajo, y ponemos la mitad del segmento hacia un lado y la otra mitad hacia el otro. Es decir, si AD medía 7, pues 3,5 hacia un lado y 3,5 hacia el otro. Y ahí tenemos A y tenemos D. D de dedo. Ahí está. Ahora vamos a borrar esta parte y esta parte que nos sobran y no nos sirven de nada. Vale. Ahora
tenemos que el ángulo A es el que forma 90 grados. Así que lo que voy a hacer es trazar una perpendicular. Fijaos que estoy apoyando mi regla en el borde del papel y voy a apoyarla en el cartamono, la escuadra, sobre él y desplazar hasta hacer mi ángulo de 90 grados. Aquí tenemos... Esa manchita no se va. Vale, pues aquí tenemos un ángulo A, el ángulo A que tiene 90 grados. Aquí el símbolo de la perpendicularidad, 90 grados. El lado AB, aquí nos aparece que tiene 4 centímetros. Pues entonces cogemos con nuestra regla mismo, o puede ser con el compás también, y hacemos una marca que nos da B. Como hemos dicho, en un trapecio rectángulo estos lados son paralelos, por tanto aquí tenemos un ángulo de 90 grados y aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Las dos bases, la base superior y la base inferior, son paralelas, así que este ángulo y este son simétricos. Aquí, pues lo único que tengo que hacer es una paralela. Para hacer una paralela, como ya sabéis, colocamos nuestra escuadra, nuestro cartabón, sobre la línea en la que quiero hacer la paralela, apoyo mi regla perfectamente sobre el lado, fija, muy bien, presionando para que no se mueva, y desplazo la regla hasta que llega al punto B. Ahí lo tenemos en el punto B y trazo una semirrecta. Ahora, ¿qué nos falta? El lado BC no lo tengo, ¿verdad? No sé cuánto mide, pero sí sé cuánto mide el lado CD. C va a estar aquí, en algún sitio de esta línea, y va a tener 5,5 centímetros. ¿Cómo lo averiguo entonces? Pues, de nuevo, me ayudo de mi regla y del compás. Pongo la aguja en el 0 y abro 5 centímetros y medio. Un poquito menos, ahí lo tenemos. 5 centímetros y medio, perfecto. Pues entonces hago centro en D y trazo un arco que me va a cortar a la semirrecta que acabo de dibujar en el punto C, de modo que el lado CD mide 5 centímetros y medio. Lo único que me queda es unir y ya tendría el lado AB, o sea, el trapecio rectángulo ABCD, en el que el ángulo A mide 90 grados, el lado AD mide 7 centímetros, el lado BC no lo sabíamos, el lado DC mide 5 centímetros y medio y el lado AB tiene 4. Perfecto, terminada. Y así terminamos la primera hoja, los primeros 8 ejercicios. Vamos a volver a dividir la hoja en 8 partes. Muy bien, ya tengo dividida mi hoja, como podéis ver, en 8 partes iguales. Y vamos a empezar a dibujar los polígonos regulares, siguiendo el método general que ya hemos explicado en clase, o creo que hemos explicado en casi todas las clases. De todas formas, lo vamos a volver a repasar. En primer lugar, vamos a dibujar una circunferencia centrada. Para ello, tenemos que averiguar el centro de nuestro espacio de trabajo. El método más rápido, como recordáis, es trazar las dos diagonales en el espacio de trabajo. Y ahí tenemos el centro. Centro que siempre vamos a llamar O. Vamos a eliminar lo que nos sobra. Bien. El radio va a ser en todos los ejercicios de 3 centímetros, ¿vale? Así que ya tenemos que recordar eso. Pues yo cojo mi regla y abro el compás 3 centímetros. 3 centímetros. Y ahora, voy a poner el centro para que se vea.
pincho en el cero, en el O, perdón, cojo el compás desde arriba, con 2 deditos, y trazo la circunferencia que me va a servir de base. Vale, el método general es un método que me sirve para dibujar un polígono del número de lados que yo quiera, ya puede ser un pentágono, un hexágono, un heptágono, un octógono, eneágono, dodecágono, cualquier polígono que nosotros queramos, a partir de este método que es muy simple y que vamos a ver ahora mismo. Tenemos dibujada la circunferencia. En primer lugar, lo que tengo que hacer es trazar un diámetro perpendicular al margen superior, es decir, coloco mi regla apoyada totalmente en el lado superior de la hoja. Coloco la escuadra de manera perpendicular y trazo un diámetro que pase por el centro. Eso nos va a dar el punto A arriba y el punto Q aquí abajo. ¿Vale? Voy intentando mover la hoja tanto, que la estoy moviendo mucho. Vale. Aquí ya tenemos entonces el punto A y el punto Q. Como lo que queremos hacer es un pentágono, un pentágono tiene 5 lados, ¿verdad? Pues vamos a dividir el segmento AQ en tantas partes como número de lados queremos que tenga nuestro polígono. Si queremos que tenga 5, pues vamos a dividir AQ en 5. Ya vimos en la primera evaluación un sistema para dividir gráficamente un segmento, pero aquí lo vamos a hacer mediante la regla mismo. Si tenemos 6 centímetros dividido entre 5 partes, pues me va a dar que es 1,2. 1,2. Yo pongo 2,4, que es el doble de 1,2. 3,6, que es el triple de 1,2. De esta manera lo hacemos más preciso, y 4,8. Porque si yo voy poniendo 1,2 aquí y luego pongo 1,2, si cometo un pequeño error, voy arrastrando el error y luego al final no me coincide con el 6. ¿Vale? Así que ponemos en 1,2 la primera marca, en 2,4 la segunda, en 3,6 la tercera y en 4,8 la cuarta. En la quinta va a estar coincidiendo con el 6, que es Q, ¿vale? Y ya tenemos nuestro diámetro AQ dividido en 5 partes iguales. Entonces, el siguiente paso es hacer centro en A y abrir, a ver que se vea, abrir nuestro compás hasta Q, abrir hasta Q perfectamente y trazamos, perdón, se me ha escapado, y trazamos este arco. Repetimos el proceso desde Q. Hago centro en Q, cojo el compás desde arriba y desde A trazo este otro arco que me va a dar justo ahí. Casi se me sale, pero no se sale. Ahí tenemos P, el punto P. Si se os sale no importa. El punto P lo vamos a unir con la división número 2. Aquí tenemos la división número 2, unimos P con 2 y continuamos la línea hasta que corta a la circunferencia. De esa manera aquí tenemos B. El lado AB es el lado de nuestro pentágono. ¿Vale? Pues ahora podemos comprobar que si yo abro AB, puede que haya aquí pequeños errores de dibujo. Si no os da exacto, no os preocupéis. Aquí hago otro arco, tendría C. Aquí, a partir de C, hago otro arco, tendría D. A partir de D, hago otro arco. A ver, aquí tendría A, B, C, D. Y aquí tendría E.
la distancia es A. Si la he dibujado muy preciso, ¿lo veis? Perfecto. Da exactamente la misma medida. Y ya hemos dividido la circunferencia en esos 5 lados. Y vamos a unir B con C, C con D, y el resto. Y aquí tenemos nuestro polígono perfecto de 5 lados, un pentágono, A, B, C, D, E. Muy bien, pues ahora vamos a repetirlo para dibujar el ejercicio número 10. El ejercicio número 10 va a ser un pentágono estrellado. Tenemos dos opciones. Podemos repetir todo el proceso, que es muy trabajoso, o puedo simplemente copiarlo. ¿Vale? En primer lugar, averiguo el centro del espacio de trabajo. Aquí tenemos, como siempre, mediante nuestra crucecita, aquí tenemos el centro O. ¿Vale? Borramos alrededor lo que no nos sirve. Hay que dibujar muy suave siempre. Ahí tenemos el punto O. Cogemos el radio del pentágono que hemos hecho antes, es decir, un radio de 3 centímetros. ¿Lo veis? Y lo transportamos aquí. Desde arriba trazamos nuestra circunferencia, ¿vale? Y ahora vamos a coger y vamos a trazar de nuevo, apoyando la regla sobre el margen superior. Vamos a trazar una perpendicular que pase por el centro para encontrar aquí A. ¿Lo veis? Ahí está A, igual que en el caso anterior. A ver, voy a ponerlo así que se vean un poco los dos. Y ahora lo que voy a hacer es tomar el lado del pentágono anterior. No sé si se ve bien. Sí, se ve bien. Voy a tomar el lado del pentágono anterior y lo voy a transportar aquí. Aquí tendría B. A partir de B tengo C. Y ahora ya a partir de C tengo D. A partir de D tendría E. Y tengo A, B, C, D y E. Así que ya puedo construir mi pentágono de nuevo. Pero este no es el objetivo del ejercicio. El objetivo del ejercicio es construir un pentágono, un polígono estrellado de 5 puntas. Para eso necesito un pentágono, primero, inscrito en una circunferencia, que es lo que estamos haciendo. Ahora. Vale. Ya tengo mi pentágono. Este no me ha salido tan bien como el anterior, pero ya tengo mi pentágono. ¿Vale? Ahora, ¿en qué consiste un polígono estrellado? Para poder dibujar un polígono estrellado vamos a unir de 2 en 2 o de 3 en 3 los vértices de nuestro polígono. Es decir, nos vamos a saltar uno o nos vamos a saltar dos vértices. En el caso del pentágono nos vamos a saltar uno. Es decir, uno A no con B, lo uno con C. Me voy a saltar B y uno con C. Y entonces tengo esta diagonal. Siguiente.
C lo voy a unir con D, no, lo voy a unir con E. Me salto D y lo uno con E. Y aquí tengo esa otra diagonal. E, me salto A y lo uno con B. B, me salto C y lo uno con D. Y D, me salto E y lo uno con A. Y aquí tenemos nuestro polígono estrellado de 5 puntas. Perfecto. El siguiente ejercicio, el ejercicio 11 y el ejercicio 12, son a partir de un hexágono. El hexágono ya lo hemos dibujado antes, cuando hemos dibujado cuando hicimos el trabajo del círculo cromático. Es muy sencillo, es el más sencillo de todos. Lo único que tenemos que hacer es averiguar el centro de nuestro espacio de trabajo, de nuevo. Y aquí tenemos O. Ahora, con un radio de 3 centímetros, vamos a ver que no veo bien. Ahí lo tenemos, un radio de 3 centímetros. Hago centro en O y trazo una circunferencia. Perfecto. Ahora, vamos a trazar poniéndonos sobre el margen superior. Vamos a trazar un diámetro perpendicular al margen superior que pase por el centro. Ese diámetro nos va a dar aquí el punto A y aquí el punto D. Con el mismo radio, es decir, una apertura desde A hasta O, ¿lo veis? Lo único que tenemos que hacer es trazar una semicircunferencia que me va a cortar a la circunferencia en dos puntitos. Ese puntito de aquí sería B. Y ahora vamos a repetir el procedimiento desde D. Es muy sencillo. Y aquí tengo, entonces ya tengo C, D, E y F. Muy bien, pues ya es solo uno esos puntos. Uno A con B, B con C, C con D, A con F, F con E y D con E. Vale, así tendría mi hexágono regular inscrito en una circunferencia. Bueno, empezamos el ejercicio número 12, el hexágono, el polígono estrellado de 6 puntas, incluido dentro de un hexágono, en el que vamos a unir los puntos de 2 a 2. He hecho el ejercicio igual que he hecho el anterior, el número 11. Trazamos primero, averiguamos el centro del espacio de trabajo, trazamos la circunferencia de 3 centímetros, con una perpendicular al margen tenemos A y D, y con el arco abierto desde A hasta O tengo B y F, y desde D, C y E. Bueno, eso lo hemos visto en el ejercicio anterior, así que tampoco voy a insistir mucho más en eso. No hace falta que dibujemos el hexágono, porque ya lo único que tenemos que hacer es unir los puntos saltándonos uno, es decir, me salto B y uno A con C. Me salto D y uno C con E.
en salto F y 1A con E. Como esto ya está cerrado y ya no puedo continuar, pues lo que voy a hacer es partir desde B, voy a unirlo con D, F con D, perdón, y de nuevo D con B. Perdón, F con B. Y aquí tengo un polígono estrellado de 6 puntas. Muy bien, pasamos al número 13. Ahora vamos a construir el que probablemente sea el ejercicio más difícil hasta el momento. Vamos a hacer el heptágono regular dentro de, inscrito en esta circunferencia de 3 centímetros de radio, que es como las anteriores. Si recordáis del ejercicio del pentágono, vamos a aplicar el método general para la construcción del heptágono. Pongo mi regla sobre el margen superior y trazo una perpendicular aquí, una perpendicular, un diámetro perpendicular que me va a dar el punto A y el punto Q. Aquí tenemos el punto O, que no nos va a servir en este ejercicio, pero bueno, tenemos ahora que dividir el segmento, el diámetro AQ en ¿cuántas partes? Heptágono, en 7 partes. Igual que para construir el pentágono dividíamos el segmento en 5 partes, ahora lo vamos a dividir en 7 partes. Entonces, para dividir en 7 partes, pues podríamos utilizar un sistema gráfico, pero lo vamos a hacer con simplemente dividiendo. Esto mide 6 centímetros, que dividido en 7 partes nos da 0,85, es decir, 8 milímetros y medio. Pues entonces, a partir de A, yo pongo, esto serían 8 milímetros, ¿verdad? Pues lo pongo en medio. Y ahí tendría el 1. El número 2 serían 8 y 8, 16, y medio, 1, o sea, 17. 17. Vale. Podríamos seguir poniendo las divisiones, pero no nos hace falta, porque si recordáis, tenemos que unir con el punto número 2. Así que con tener las dos primeras ya es más que suficiente. Entonces, el siguiente paso sería hacer centro en Q, abrimos hasta A, trazo el arco y repetimos el procedimiento desde A hasta Q. Como en el caso del pentágono, casi se me sale, pero no se ha salido. Tenemos ahí el punto P, que hay que unir con 2. Lo unimos con 2 y lo prolongamos hasta que aquí en este puntito me va a dar B. Este ejercicio es muy difícil que nos salga preciso, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver, yo pincho en A y abro hasta B. Pues aquí mismo, a ver, ahí estaría C, aquí estaría D, desde A hacia la izquierda, hacia la derecha, estaría el último punto, aquí el siguiente y el siguiente. Si estuviera bien, pues esta medida a mí se me queda un poquito pequeña, ¿vale? Pero aproximadamente tenemos nuestro pentágono. Podemos reducir un poquito la apertura del compás porque puede haber un pequeño error de dibujo, y entonces a partir de aquí
decíamos C. Aquí, a partir de este, tendríamos D. Borramos el de al lado porque no nos sirve y nos va a molestar. Vale, esto lo vamos a borrar. Y ahora, a partir de D, tendríamos E. F, G, y aquí, muy bien, ahora sí que nos coincide, ¿veis? Hemos tenido que abrir un poquito el compás, un poquito más, porque es muy difícil que esto nos salga tan preciso. No somos robots. A, B, C, D, E, F y G. Muy bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es unir los lados del pentágono, digo del heptágono, perdón. A con B, con C, con D, con E, y por el otro lado A con G, G con F y F con E, o E con F, como queráis. Y listo. Ahí tendríamos nuestro heptágono regular inscrito en una circunferencia A, B, C, D, E, F, G. Muy bien, pues ahora vamos a repetir en el número 14, vamos a repetir, bueno, vamos a verlo, vamos a repetir este ejercicio en el número 14, lo explico ya en el siguiente vídeo. Aquí, como veis, empezamos el ejercicio número 14 del polígono estrellado dentro de un pentágono, que vamos a unir de 2 a 2, y tenemos nuestra circunferencia ya construida, como hemos averiguado el centro, traemos nuestra circunferencia de 3 centímetros, y yo, del ejercicio anterior, tengo ya el lado que tiene mi heptágono anterior. Entonces lo único que tengo que hacer es, en primer lugar, averiguar dónde pongo A mediante una perpendicular al lado superior. Aquí pongo A y a partir de A pues voy poniendo el resto. Ahí pongo B, ahí pongo C, ahí pongo D, y desde A hacia el otro lado pues aquí pongo G, aquí pongo F y aquí voy a poner E. No hace falta que dibuje el heptágono. Tengo B, C, D, E, F y G. Entonces lo que voy a hacer es unir saltándome una letra, es decir, voy a unir de 2 en 2. A con B, no, A con C. A con C. C me salto D y lo uno con E. Me salto F y lo uno con G. G lo uno con B porque me salto A. B me salto C y lo uno con D. D lo uno con F porque me he saltado a E. Y F lo cierro con A. Y ya tenemos aquí nuestro heptágono, nuestro polígono estrellado de 7 puntas, uniendo de 2 en 2, ¿vale? Tenemos aquí nuestra forma poligonal. La curiosidad del heptágono es que podemos unir de 2 a 2 y podemos unir de 3 a 3.
Así que vamos a verlo eso en el ejercicio siguiente. Bueno, yo he dividido ya siguiendo el método anterior, o sea, averiguando el centro, trazando la circunferencia de 3 centímetros, cogiendo el lado, la medida del lado AB del ejercicio número 13, cogemos esta unidad, esta medida y la transportamos de nuevo, igual que hemos hecho en el ejercicio anterior, en el 14. Y ya tengo los puntos A, B, C, D, E, F y G. Lo que voy a hacer en este caso es unir de 3 en 3. Entonces, tendríamos que unir A, nos saltamos B y C y nos vamos a D. A con D. Muy bien. Ya nos saltamos 1 y 2 y vamos aquí, al G. Y ahora nos saltamos 1 y 2 y vamos al C. Y ahora nos saltamos 1 y 2 y vamos al E. Perdón, 1 y 2 y vamos al F. Ahora nos volvemos a saltar 1 y 2 y vamos al B. Y nos saltamos 1 y 2 y vamos al E. Nos saltamos 1 y 2 y terminamos en el A, donde habíamos empezado. Y tenemos aquí nuestro precioso polígono estrellado de 7 puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y fijaos que todos los triangulitos que están en el interior sean iguales, porque eso quiere decir que lo hemos dibujado de manera muy precisa. Bien, con esto se termina el ejercicio número 15 y vamos a por el último. Bien, que ya solo queda uno. Bueno, este último ejercicio, el octógono, es muy sencillito. Vamos a empezar dibujando primero el centro del espacio de trabajo mediante las dos diagonales. Y tenemos el centro del polígono. Trazamos una circunferencia de 3 centímetros de radio y le vamos a trazar dos diámetros que sean perpendiculares. Igual que es el mismo caso que hicimos en el ejercicio del cuadrado y del rectángulo. Bueno, del cuadrado, mejor dicho. Aquí tenemos un diámetro que es perpendicular al margen superior y un diámetro que es perpendicular al margen izquierdo o al margen derecho del papel, ¿vale? De esta manera podríamos dibujar dentro un cuadrado, pero como el octógono es el doble de puntas que un cuadrado, vamos a dividir estos espacios en dos. Para eso lo único que tenemos que hacer es la bisectriz del ángulo. Este ángulo es de 90 grados, pues vamos a hacer una bisectriz de 45 grados. Es muy fácil. Tenemos que coger con un radio cualquiera. Yo he cogido el mismo radio. Podéis coger, por ejemplo, el mismo radio de la circunferencia, ¿vale? Y hacemos un pequeño arquito aquí y otro arco desde el otro, a ver, aquí tendríamos A, C, E y aquí tendríamos G, si no me equivoco. Pues desde A y desde G, una vez que unamos este puntito donde se han cruzado con el centro, ¿lo veis? Uno el punto con el centro, pues aquí y aquí tendría dos puntos, ¿vale? Repito el procedimiento hacia el otro lado, es decir, desde A hago un arco que a mí me choca con el trípode y desde C hago otro arco que me da este puntito, que al unirlo con el centro me daría aquí un punto y aquí otro punto. Estos serían B, C, D, E, F, G y H. Pues aquí tengo mi octógono. ¿Vale? Vamos a dibujar el octógono en este caso. Octógono. Lado AB, lado BC,
de F, G, H y el último lo unimos con A. Y aquí tenemos nuestro octógono perfecto. Pero esto no es todo el ejercicio. Como no tenemos ya más espacios dentro del folio, no vamos a hacer un ejercicio 17. Bueno, lo que quiero decir que vamos a hacer el 17 junto al 16. Vamos a unir, como aquí lo dice, de 3 en 3. Es decir, A me salto B y C y lo uno con D. Me salto E y F y lo uno con G. Me salto H y A y lo uno con B. Me salto C y D y lo uno con E. Me salto F y G y lo uno con H. Me salto A y B y lo uno con C. Y ya tendría solo que unir, me salto estos dos y uno con F. Uy, ahí me ha quedado la línea cortada. Vamos a volver a repetir este punto. C con F, muy bien. Y me salto G y H y uno con A. Y ya tendríamos aquí nuestro polígono de estrellado de 8 puntas. ¿Lo veis? Muy bien, y esos serían todos los deberes de estas 2 semanas. Si existe una tercera semana, pues ya mandaré algo más. Venga, muchas gracias por la atención.